radiomorir.com. Mentes libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el momento que nos escuchen, nuevamente aquí en su programa Mentes Libres. El día de hoy, pues no tenemos visitas, somos nada más los que jugamos de local. Nos encontramos aquí el profesor José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos. El profesor Ernesto. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Y el profesor Mario. Sí, buenas noches a todos. Pues el día de hoy tenemos una agenda cómoda, porque pues vamos a trabajarla entre nosotros nada más, a platicar algunos aspectos generales sobre la situación que ya se está viviendo en el sistema de educación pública, concretamente en la cuestión de los profesores, cómo vamos a ver ya cristalizadas estas reformas tanto hacendarias como educativas y laborales. Todo va a ir encajando conforme lo planearon estos señores que nos van a explotar más todavía. Vamos a platicar también algunas notas que se han estado publicando. Me voy a tomar la libertad de comentar una situación con mi asunto de reinstalación en Colegio de Bachilleres, platicar algunos aspectos también sobre pues la economía que estamos viendo ya, lo que va a afectar el que ahora todo mundo tiene que entregar facturas hasta en los pequeños comercios, y todo es electrónico, así que nadie se les va a escapar a las manos, a la gran mano de la justicia en Hacienda. ¿Tú cómo lo ves, José Luis, en ese sentido? Bueno, estamos viendo cómo lentamente que se han estado publicando. Me voy a tomar la libertad de comentar una situación. acá como que el eco se filtró. Estamos viendo cómo lentamente el Estado mexicano se ha venido desmantelando, han venido empobreciendo a lo que llaman clases medias, que son gente que vive de la pequeña, mediana empresa, o asalariados con salarios medios y altos, y bueno, creo que toda la reforma hacendaria y toda la reforma laboral y todas las reformas estructurales pues tienen como finalidad reducir el nivel de vida de los mexicanos, porque es necesario que los mexicanos ahorren más, que se aprieten más el cinturón, y eso significa trabajar más tiempo por menos dinero. Pero bueno, ya iremos revisando punto por punto. Y sería bueno también que nuestros compañeros, amigos, radioescuchas, pues tomaran la palabra y nos invitaran a tocar algún tema específico de las reformas que se aprobaron el año pasado. Estamos empezando a vivir el México que siempre quisieron la derecha, la reacción, la burguesía. Un México totalmente determinado, gobernado desde Estados Unidos, entreguista, un México donde todas las leyes sean a favor de los empresarios, un México donde no tengan permitido protestar los trabajadores, un México donde tú no tengas la libertad, y esto va con la reforma hacendaria, que tú no tengas la libertad de trabajar, paradójicamente. Es decir, cada vez le ponen más trabas burocráticas al trabajador mexicano. Y bueno, es cuestión de preguntarle a la gente que de pronto se queda sin trabajo, si antes tenía la perspectiva de salir a la calle a buscar la venta de, no sé, de unos chicles, o buscar un puesto de tacos o un puesto en el tianguis. Bueno, pues vemos cómo poco a poco se va criminalizando a todo aquel que busca sostenerse fuera del sistema, que compite en precios con el sistema establecido,
cómo se va criminalizando a la señora que cose en su casa porque no lo que le ganan sus hijos y le dan para mantener su casa no puede sostenerse, cómo se va criminalizando al joven que vende sus sus servicios arreglando computadoras. O sea, vamos a ver cómo lentamente este sistema que nos prometió la libertad de comercio, la libertad de ejercer, se está convirtiendo en el peor de los sistemas, en un sistema donde no se permite trabajar porque es pirata. Y ahí vemos un montón, miles de productos, fuerza de trabajo, horas de trabajo perdidas que se destruyen cada año en rituales, ¿no? En televisivos, donde aplanadoras, donde fuego acaba con mercancías, que es trabajo, vuelvo a repetir, que le estorban al sistema. ¿Por qué no se regalan? ¿Por qué no se ofrecen más baratas? Pues porque precisamente su mera existencia ya es un problema para el sistema, así como los que hacen esas mercancías ya son un problema para el sistema. Bien, pues ya entraste de lleno al asunto de las reformas, en concreto la cuestión de las afectaciones que vamos a empezar a ver ya todos los días en la calle. Efectivamente van sobre los que le llaman comercios informales, van sobre de ellos, se va a censar, por ahí andan ya preparando en el INEGI todo un censo en ese sentido para ubicar a toda la gente que está haciendo el esfuerzo de trabajar. Y bueno, por ahí salió publicado el día de hoy en un periódico una entrevista con las gentes del cereal. Comentan que en lo que va de este mes, pues de enero, han aumentado en 70% las quejas contra los patrones en las empresas, porque está sucediendo lo siguiente: con la reforma fiscal y la reforma laboral, las prestaciones que antes eran libres de impuestos, ahora se están cobrando. Ahora todas las prestaciones por cuestión por ejemplo, la canasta, el apoyo en transporte, todo eso se va a cobrar con impuestos al patrón. Era anticonstitucional antes grabar esas prestaciones. Incluso ¿no? El aguinaldo ya está grabado también, tiene impuesto, y lo que está haciendo el patrón para no pagar el impuesto es todas esas prestaciones se las está subiendo a los salarios, se las está sumando al salario del trabajador, pero sucede que también el salario del trabajador va a pagar impuestos, no nomás el ICR, sino que también tiene que pagar esos impuestos. Pero fíjate, el fondo de este asunto es la reducción del consumo del trabajador. Es decir, el trabajador cada vez va a trabajar más para pagar impuestos y menos para el consumo propio. Eso es lo que están provocando, ¿no? Es decir, si a ti empleador te van a cobrar impuestos por darle prestaciones a tus trabajadores, pues mejor no le das prestaciones. Así es. ¿No? Y el trabajador no puede pelear por eso porque ya ni siquiera es un derecho, ya hasta se los están quitando económicamente, o sea que ya ni siquiera puede ser un patrón bondadoso. Dice, entre las principales inquietudes de los trabajadores está el saber si la reducción efectiva a su salario corresponde legalmente a lo establecido. Antes las prestaciones eran libres de impuesto, por eso muchos teníamos fondos de ahorro, despensa, ayuda para transporte, ayuda para renta, medicinas y servicio médico privado. Incluso el patrón usaba estas prestaciones para deducir y eran libres de gravamen. Pero ahora la mayoría de los empresarios, para evitar cargar esos impuestos, los cargaron a los empleados y al final esta carga fiscal se refleja en la reducción de salarios. Esa es la realidad. Y en el sistema de profesores, el sistema educativo, ¿cómo están las cosas, Ernesto? Pues parece que hay un problema que está suscitándose, que le está preocupando ya al gremio, el hecho de que en la última quincena las claves de cobro de los trabajadores de la educación sufrieron una modificación sin previo aviso. Antes tenían un 09 y lo cambiaron por un 04 todas estas claves, lo cual está creando una incertidumbre. Y ya algunos grupos magisteriales han estado iniciando una campaña de promoción para solicitar a la Secretaría de Educación por parte de los trabajadores, a través de una carta que de manera individual se tenga que realizar, solicitar información precisa, la justificación de por qué se está cambiando esta clave, cuáles son las intenciones, y si la afirmación es de que no va a afectar a los trabajadores, bueno, que lo digan, pero por escrito.
¿verdad? Tienen obligación de contestar cuando mucho en 5 días hábiles, si no me recuerdo, también de forma escrita. Entonces es en parte de lo que se ha estado realizando por ahí en el espacio del Facebook de los amigos maestros de la red Izaki. Está el documento para que quien quiera analizarlo, y si se quieren sumar a esta convocatoria que hace este importante grupo magisterial que siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a lo legal, estar pues impulsando que los maestros estén informados y también realicen alguna actividad de tipo legal para su defensa. Sí, nada más no pierdan de atención que son fechas determinadas. Fue ayer, es hoy y creo que mañana en Oblatos. Verifíquenlo, como dice el profesor, en el Facebook de Red Izaki para que puedan bajar las hojas y las puedan firmar y entregar. Bueno, 2 preguntas. Una, ¿qué significa ese cambio de clave? Pues esa es la incertidumbre, ¿no? O sea, porque bien puede ser que los estén cambiando del sector público al sector privado y entonces sí pierden todos sus derechos como trabajadores al servicio del Estado. Exacto. Mira, todo esto se da en un contexto donde se afirma que se nos va a pagar desde la federación, ¿no? Va a ser un financiamiento federal y no estatal, o sea, el financiamiento viene desde el centro de la República. Entonces tendrá que ver con la centralización de la nómina. Sin embargo, es otra clave. Ya en los nombramientos habría que revisar en los nombramientos cuál es la clave que le ponen al trabajador y ver en qué relación tiene ahora con la clave que ahora está apareciendo en tu cheque, ¿verdad? Vamos a ver qué impacto, ya es algo que están estudiando ya un cuerpo jurídico para revisar el impacto que va a tener en materia laboral. Pues no dudes, perdón Mario, no dudes que tengamos una nota como esta que estoy viendo en Tijuana. Dice 2,000 despidos y 4 fábricas cerradas por la reforma hacendaria y se prevén otros 6,000 trabajadores despedidos para el mes de marzo. Sí, mira, lo que pasa es que cuando comenta uno estas cosas, de pronto así con algún compañero de trabajo, y de pronto dicen, bueno, y no estaremos especulando. Bueno, cambian del 09 al 04 en la clave, pero yo estoy recibiendo mi sueldo, yo sigo igual que siempre, es lo que dicen muchos. Pero bueno, aquí como decía José Luis, nos están sacando de un cajón y nos están metiendo a otro. El cambio en la clave obedece a algo, hay algo detrás y eso es precisamente lo que necesitamos que se nos aclare, qué es lo que está ahí sucediendo. Pero lo podemos de alguna manera juntar con otros aspectos que están sucediendo. Por ejemplo, ya tiene rato que los servidores públicos que trabajamos para Secretaría de Educación queremos hacer el trámite de la credencial de servidor público y está detenida. Está ahí detenida y esto, bueno, coincide con los rumores en cuanto a que con esta reforma educativa y la ley del servicio profesional docente dejamos de ser ya servidores públicos. ¿Qué implica esto? Bueno, sumado a esta cuestión de la clave presupuestal, donde hay una modificación de un número, bueno, que para que todos los que nos escuchan conozcan esa clave viene en nuestro nombramiento. Cuando se nos entrega nuestro nombramiento, por ejemplo, si yo ya tengo 15 años con mi plaza, hace 15 años me dieron esa clave y durante 15 años he venido pues manejando la misma clave. El día de hoy con esta reforma y a partir de este enero de 2014 es modificada. ¿Qué hay detrás? Pues tenemos que escarbarle para ver qué es lo que está ahí sucediendo, pero lógicamente nos están metiendo a otro cajón. Puede ser el cajón de lo estatal a lo federal, pero también puede ser de lo público a lo privado en cuanto al camino que está ya dando. Recibos de honorarios, contratos por 3 meses. Así es, una serie de situaciones. Estaríamos entendiendo que podíamos estar ya iniciando un nuevo contrato con nosotros que empezó a partir de este enero y que pues ahora en las próximas evaluaciones que nos están amenazando a hacer, pues ya no tendríamos más antigüedad que la que fuera a partir de este enero. Es lo que tenemos que ver. No estamos especulando, hay cositas legales que estamos revisando precisamente para poder identificar qué está sucediendo. Sí, adelante, José Luis. Bueno, es interesante también ver, bueno, porque yo trabajo en la Universidad de Guadalajara y ya voy a tener que entregar recibos de honorarios, contratos por 3 meses. Y el jueves va a haber una conferencia, un foro, no creo que es conferencia, en el auditorio Carlos Ramírez Ladevig,
que se llama Las perspectivas salariales de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Que no se ven muy claras esas Que no se ven. perspectivas. Bueno, lo que parece ser, por lo que yo estoy analizando y lo que estoy viendo, y déjenme especular, ¿verdad? Es que se está transformando de un sopetón de inmediato a todos los trabajadores que antes eran del servicio público, trabajadores que podrían considerarse de servicio público, como los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, como los trabajadores de la educación pública, están convirtiéndose en servidores, ¿cómo se llama en Hacienda? Se llama servidores, prestadores de servicios profesionales privados, prestadores de servicios profesionales privados, y entonces tú vas a tener que contratar un contador para que hagas tu balance cada mes o cada 2 meses y estés entregando tus cuentas a Hacienda. Es muy interesante porque de golpe y porrazo acaban también con el concepto de proletario asalariado. Ahora ya no, ahora eres empresario, ¿no? Eres un empresario que vende su fuerza de trabajo. Aunque gane solo para apenas sobrevivir. Exactamente, o sea, desgraciadamente la mercancía que vendes es la más barata del mercado. Es la única que genera ganancia. Entonces, cuidado a todos los trabajadores de la universidad, los trabajadores del servicio público, porque aunque es una especulación, no es descabellado. No, y es que no estás muy lejos, José Luis. En el diario de Coahuila sale publicado el día de ayer, amenazan maestros con paro en escuelas, reclaman a la sección 5 del CENTE por la reducción en su salario, en un promedio del 10% de reducción por el cambio de los impuestos, el cobro de impuestos. Así es, o sea, disfrazan de descuento por impuestos algo que en realidad es la reducción de la liquidez, ¿verdad?, del salario de los trabajadores. Esto creo que todos los trabajadores de la educación, pero en general debemos de estar muy atentos, porque este es un ensayo. Si pasa en Coahuila, va a pasar en otros estados, incluso también aquí en Jalisco. Entonces yo creo que el magisterio jalisciense debe estar muy listo. En lugar de esperar a que nos descuenten, yo creo que todos debemos de promover, exigir de manera unificada un aumento salarial. Antes que nos descuenten, necesitamos recuperar el poder adquisitivo perdido con toda esta avalancha de impuestos y aumento de precios. Pero fíjate, ahora la explotación ya no es solamente en la empresa, es decir, ahora te explota el Estado, incrementa la cantidad de trabajo que tienes que hacer para que tú le puedas pagar sus impuestos, pero aparte no te los devuelven servicios públicos, te los devuelven policía, te lo devuelven deuda, te lo devuelven en salarios altos para los altos funcionarios. Yo no sé hasta dónde quieran llegar, pero a mí me parece que ya pasaron el límite. ¿O qué piensan, compañeros? Mira, en un documental que estaba yo analizando y que hablaba acerca de este asunto del neoliberalismo y los cambios pues en la economía que se están dando, precisamente hablaba de esta parte. Por ejemplo, el privatizar no obedece tan solo a decir, bueno, es una empresa de Estado y ahora se la voy a vender al sector privado. No, es que privatizar también es empezar a hablar con conceptos empresariales. Si no rindes en una evaluación, vas a ser despedido, por ejemplo. Entonces, todos estos aspectos que se manejan en la empresa para que tú puedas conservar un empleo, los premios por puntualidad, los castigos por si llegas tarde, una serie de elementos se están aplicando ya en el sector público. Entonces el manejo, el sentido que se le está dando ya ahora a los trabajadores, en este caso de la educación pública, obedece a esos nuevos conceptos, esos nuevos términos empresariales. Sí, y proceso de manejo que se está dando en la conciencia de los trabajadores. Ahora todos tienen que pensar en ese canal y se tienen que tragar esas ideas, esos conceptos de palabras que representan la explotación. Yo quería comentar un par de cosas que están en esta nota de Coahuila. Dice: desde que llegó la reforma sabían que nos iban a golpear y jamás nos han defendido. Ahora viene este impacto a nuestros bolsillos y también se agacha. Se refiere con respecto al CENTE. Y también comenta, dice, vamos a tomar las oficinas de Hacienda
y las del sindicato, y si es necesario las del gobierno estatal. Entonces, los profes ya sintieron el golpe en su bolsillo. Pero curioso, José Luis, ¿desde cuándo se les viene diciendo a los compañeros que estas reformas son en ese sentido? Ya estaban las barbas del vecino recortadas, cuando se hizo la reforma laboral y empezaron a golpear a todos los trabajadores y a los obreros, y los profesores se sentían en una burbuja a salvo, ¿no? Y aquí están las consecuencias ya. Pues fíjate que no me sorprende, o sea, tú revisas la historia. Bueno, primero quisiera abordarlo de la siguiente forma. Acaba de salir ayer, revisé yo en Facebook una nota sobre por qué en Estados Unidos, a pesar de que les han bajado el salario, a pesar de que les han reducido su nivel de vida, no se levantan. Y es que todos, igual que aquí en México, tenemos miedo a perder el empleo, ¿no? Sí, son 3 puntos. Los jóvenes están endeudados con créditos, ¿verdad? Y entonces los estudiantes que antes eran los que se movían y hacían las movilizaciones, las revoluciones sociales también, pues resulta que ahora tienen miedo a perder su beca, crédito. El sistema se ha venido colapsando porque ya no genera suficientes fuentes de empleo, es más, ya no genera fuentes de empleo, genera precariedad, destruye fuentes de empleo, destruye empresas completas. Yo estoy revisando cómo la mayoría de mis alumnos están buscando empleo. Yo estoy a punto de perder el empleo. Yo estoy despedido. Despedido, o sea, las empresas, los anuncios de despidos que se están haciendo, pues parece ser que están provocando lo contrario a lo que dicen buscar, ¿no? O sea, ellos dicen que buscan el crecimiento económico, pero finalmente lo que están haciendo es que están colapsando. Bueno, ¿el crecimiento económico de quién? Exactamente, el crecimiento económico de quién, pero finalmente están colapsando, están destruyendo fuerza de trabajo muerta, o sea, máquinas, mobiliario, mercancías ya hechas, realizadas, fuerza de trabajo pretérita pasada, que ya se realizó, fuerza de trabajo muerta. Pero también están destruyendo fuerza de trabajo viva, y eso es lo más grave. No solamente están destruyendo riquezas acumuladas, herencias, como en Irak, ¿no? Que están destruyendo la herencia milenaria de ese país, sino que la gente que está generando la riqueza es la que está sufriendo este colapso de la economía global. Y la otra forma de abordarlo es esta, de cómo todos estamos buscando empleo y estamos buscando mejorar nuestro ingreso, pero no vemos por ningún lado estas trampas del gobierno que nos ponen con sus leyes, ¿no? O sea, la Constitución de 1917 nos dejó grandes derechos laborales, grandes derechos ciudadanos, y ahora con estas reformas que se dieron, pues ya los jóvenes ya es natural, ya es normal, ¿no? O sea, no tener derechos para ellos he visto en las redes, he oído a muchachos que están educados con la idea de que sí, yo soy muy brillante y entonces yo donde me pare como soy de calidad, yo voy a ganar y voy a ser el gran asalariado y el gran ejecutivo, pero triste realidad. Oye, José Luis, pero bueno, se tiene el temor a perder el empleo, ¿no? Pero de pronto también se tiene el temor a tener el empleo y que no te paguen, porque pues últimamente por acá en el gremio magisterial, pues resulta que han tenido atorados el pago de muchos trabajadores que cubriendo interinatos y con la promesa pues del pago desde septiembre, pues se les han estado atorando los pagos, pues con argumentos, ¿no? Que les dan ahí, incluso por ahí, de pronto, por ahí enterándome de quienes les pagaron, pero a partir de este enero y dejándoles una deuda de 3 meses anterior y no desconociendo esa deuda que tienen con los maestros interinos. Entonces, ¿a qué punto hemos estado llegando? Que ya no nada más es el temor a perder el empleo, sino de pronto también a estar bajo condiciones donde no tienes ninguna manera de defenderte, ¿no? No hay forma de decir, tengo una seguridad de trabajo, tengo un contrato por lo menos pequeño, fíjate, un interinato a lo mejor de 3-4 meses, que ni siquiera hay un soporte legal que tenga yo a mi favor para poder tener ese pago. Y la otra parte, ¿no? La forma en cómo le afecta a la población. Hay cientos de escuelas
con miles de maestros que están faltando en todo el estado porque no se han cubierto tanto prejubilaciones, jubilaciones o diversas situaciones que originan que haya grupos enteros sin maestro, y ahí se está faltando, la misma secretaría está faltando a uno de los 8 puntos de normalidad mínima que se promovieron a través de los consejos técnicos, que es que todos los grupos tengan todos los días del año su maestro. Entonces, si no tienen maestro, ¿cómo va a haber allí calidad de educación? La educación se da si hay sustento económico. Si el gobierno no solventa económicamente, obviamente ni siquiera el fenómeno educativo hay allí. A ver, allí ¿a quién van a evaluar? Oye, Ernesto, pero si violan a la Constitución, que no vayan a violar ahora una ley secundaria. Exacto, una ley secundaria. Yo quiero comentar que ya tenemos varios chats. Está Alma, Solorio, Ever, Marisol, nos dicen saludos, buenas noches. Elena nos dice que no olvidemos comentar la situación de la buena nueva que se dio con los compañeros del sindicato de Honda. Marisol nos manda saludos, dice saludos a todos los que luchan. Ana Karen también nos manda, no sé qué es eso de Olis, pero bueno, supongo que hola, qué buen programa, gracias. El Chiva también nos manda saludos. Jazz dice, tenemos que estar informados, pero no de programas pagados por el Estado, que son los que les dan línea. Rubén nos manda saludos. Gueri nos manda saludos y nos dice, ante la crítica situación económica que ya el sistema capitalista empieza a vivir, el pueblo debe de crear sus relaciones económicas horizontales. Así es. Así es, y en los centros comerciales muy caros, en los centros comerciales comunes que hemos conocido, nos están cobrando un impuesto en cada cosita que compramos, pues hay que comprar en el tianguis, hay que buscar el trueque, buscar formas donde pues de alguna manera podamos evadir este tipo de impuestos tan caros, ¿no? Fíjate, yo quisiera enfatizar lo que está sucediendo en la educación, porque si uno tiene los pelos en la mano, sabe de qué color era la burra. Y entonces estamos viendo cómo poco a poco los recursos que antes eran para escuelas públicas, ahora se está dirigiendo hacia escuelas privadas, 1. 2, cómo a los trabajadores que antes eran del servicio público los están haciendo que den recibos de honorarios y se conviertan en servidores, prestadores de servicios profesionales privados. Y 3, cómo han ido desmantelando las escuelas, acabando con turnos completos de escuelas públicas y convirtiendo a los profesores en monitores. Sí. Entonces, aguas, porque parece ser que van en serio con eso de no tener, incluso no tener escuelas públicas. Sí, ese es el objetivo. Y las cosas no pintan bien cuando los propios dueños del dinero en el Foro Económico Mundial mencionan cosas como que la recuperación económica no es firme, como que el diagnóstico con el que regresaron a casa estas 4 personas indica que la recuperación mundial va a estar complicada, basándose en la debilidad de la recuperación económica de China, así como en la cuestión de que Europa tampoco ha avanzado, ya no es una economía que ponga línea. Y sobre todo aquí yo quiero destacar que hay 70 millones de jóvenes sin empleo. Lo dice el vicepresidente de la Coca-Cola, y creo que es necesario comentar ese dato, José Luis, porque hace un rato hablabas de la juventud. 70 millones de jóvenes en el mundo, reconocidos por el Fondo Económico Mundial, sin empleo. Vamos a un pequeño corte y comentamos y ahorita seguimos enseguida a comentar este asunto publicado allá en el Foro Mundial. ¿Cuántos? Estás escuchando Mentes Libres, espacio de análisis, reflexión y crítica. Te agradecemos tus opiniones a través del chat. Son muy importantes para nosotros. Si te has perdido alguna de nuestras transmisiones, puedes escucharla y descargarla en menteslibresradio.mex.tl. Mentes Libres.
pues estrenando nuestra cortinilla, a ver qué les parece, esperamos sus comentarios al respecto. Les decía que allá en esta reunión del Foro Económico Mundial, el presidente de la Coca-Cola, el presidente de la Coca-Cola, Mukhtar Kent, hablaba de que en el mundo hay 70 millones de jóvenes sin empleo y que eso genera pues una problemática muy grave, y luego termina revirando por ahí el catedrático, señor, quién sabe quién sea, Kenneth Roth de Harvard, diciendo que el desempleo es el principal obstáculo para completar una recuperación económica consistente. ¿Cómo ven? Bueno, ese es el mismo fenómeno que con los trabajadores de la calle, ¿no? Que ahora quieren legalizar y quieren cobrarles impuestos. O sea, primero los sacaron a patadas del sistema formal, ¿no? Del sistema. Entonces, ellos encontraron una forma de sobrevivir y ahora el Estado ya no los deja trabajar o les cobra impuestos muy altos. Lo que pasa es que... Y les echan la culpa a ellos, los criminalizan, ¿no? Ahora eres joven, eres culpable, ahora di, Ernesto, sí. Lo que buscan con el desempleo es que precisamente haya exceso de oferta de mano de obra, hacer aparecer como un exceso de oferta, y esto tiende a bajar los costos, los precios de la mano de obra, ¿no? O sea, dicho de otra manera, el que haya más desempleo presiona para que los salarios también sean más bajos, incrementando las ganancias para los empresarios. Pero fíjate la situación, ¿en qué etapa histórica está presentándose y en qué magnitud se está presentando el desempleo en la actualidad? O sea, estamos hablando de millones de jóvenes en el mundo y todos conocemos a muchos jóvenes desempleados. Muchos. A muchos jóvenes desempleados. Tú y yo, nosotros tenemos jóvenes. Pero nosotros ya no somos jóvenes. No, en nuestras escuelas. Bueno, no, pero también estamos desempleados. Acabar. Pero, es fuerza de trabajo viva en el pleno uso de su energía, de su fuerza. ¿Cuál es la respuesta que le han dado históricamente a esta situación? Bueno, la respuesta que han dado teóricamente, por ejemplo, el señor Malthus proponía reducir la cantidad de gente en el mundo, en la economía, ¿no? Y de ahí nacen las ideas nazistas, las ideas fascistas, para acabar con el exceso de población y criminalizar a la pobreza, a la miseria. Y ahora ser pobre es un delito. Y ahora la moderna eugenética, que son, desgraciadamente, también son los antiguos esclavistas y son los que actualmente gobiernan el sistema financiero mundial, que plantean que efectivamente el problema es el desempleo. ¿Cómo van a acabar con el desempleo? No acoplando el sistema productivo con la cantidad de gente, no, acabando con la cantidad de gente que le sobra al sistema económico capitalista, porque ya ni siquiera se puede llamar como sistema productivo, porque lo que ahora hace el sistema económico no es precisamente generar riqueza, sino concentrarla, centralizarla en base a la destrucción de la misma, sí, ¿no? O sea, todos esos jóvenes están destruyendo sus vidas. Todas las fábricas que cierran es destrucción de riqueza. Todas las ciudades que invaden, que bombardean, es destrucción de riqueza. Todos los bosques que queman, la tierra que le ponen cemento, es destrucción de la riqueza natural. Sí. Es incrementar la composición orgánica de capital hasta el infinito, para luego destruirla y destruir a la cantidad de gente que estaba montada en esa cantidad de maquinaria, en esa cantidad de infraestructura que ya no sirve al capital, que pudiera servir a la humanidad. Por ejemplo, esta computadora tiene una vida moral de 5 años, aunque a ti te dure 10 años. El cálculo que hace la empresa es de 5 años, y a los 5 años tú tienes que cambiarla, porque si no la cambias generas una crisis económica, ¿no? Entonces todo está preparado para eso. Para el consumismo. Para el consumismo y destruir para generar riqueza, o más bien para concentrar riqueza. Pues un ejemplo muy, muy común y que ya está a la vuelta de la esquina. Antes, ¿cuántos zapateros remendones había? Antes, ¿cuántos talleres de electrónica que te regaban tu TL y todo había?
y hoy todo eso ha ido desapareciendo, ¿no? Y todo esto tiene un impacto en la ecología, ¿verdad? O sea, entre más tenemos que producir o tiene que producir el industrial explotando a los trabajadores para incrementar su utilidad, también está contaminando, está deforestando, está contaminando aguas, está contaminando el aire. Que son costos que nunca tomaron en cuenta, pues, ¿no? Es decir, de ahí tenemos el río Santiago, ahí tenemos el Salto, fueron décadas, si uno ve las fotografías de hace 40 años del Salto, era el Niágara mexicano. O sea, era una barranca con unas caídas de agua impresionantes, donde se metía a bañar la gente. Y yo recuerdo en mi juventud que veía que se fue contaminando y nadie dijo nada hasta que hace un año, precisamente se acaba de cumplir un año de la muerte del niño Jorge López Rocha, ¿no? Ah, ok. ¿No? Sí. O sea, el sistema capitalista ha venido destruyendo a la humanidad. O sea, no solamente que se enajene el ser humano, que no se vea reflejado en la riqueza del capital. No es solamente que explotan un poquito al trabajador para que se genere riqueza y que la acumulen unas cuantas gentes. Es además que destruye, ya en toda su extensión el capitalismo destruye Bien. para concentrar la riqueza. Ok, y hemos platicado incluso en varios programas este aspecto, y lo hemos discutido con algunos de nuestros invitados, y nos queda cada vez más claro, porque las cosas, la realidad nos está alcanzando a estos conceptos que hemos ido comentando. La pregunta que quedaría para los que nos escuchan y para los que estamos aquí en la mesa es, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? Ya tenemos esa visión, ya vimos, estamos comprobando que vienen contra nosotros, que vienen contra toda la población, contra los trabajadores, contra los informales, contra el pueblo en general. ¿Qué hay que hacer? Hay varias acciones ya por ahí circulando. Por ejemplo, está la convocatoria al Congreso Popular que se plantea para el 5 de febrero, está la convocatoria para crear la Central Obrera, y bueno, son acciones está la convocatoria del EPR a levantarse en armas al EZLN. Está otra convocatoria en otro sentido, pero todo eso plantea posibles salidas que a dónde nos van a llevar. Por ejemplo, Güeri dice e insiste, porque él estuvo aquí en el programa, de que ya no hay que soñar con el liberalismo nacionalismo, ya murió, ya no se puede volver al pasado, hay que mirar al futuro y ya no se van a crear empleos. Entonces esa visión así determinante como la plantea Güeri, pues nos deja en la mesa. ¿Qué sigue pues entonces? ¿Qué hay que hacer? Si vamos a estar dándole puras malas a los radioescuchas, al rato mejor se van a ir a prender Televisa y ver el fútbol, ¿no? Para van a ser más felices viendo sí, la novela, claro. O cosas así, pero entonces hay que dar propuestas. ¿Qué podemos proponer para adelante? Pues mira, yo creo que hay movimientos interesantes en todo el país, ¿no? Si uno revisa cómo inició la Revolución Mexicana, se da cuenta que es eso, que es un lento levantamiento regional, incluso individual, en diferentes lugares que se van sumando y se van convirtiendo en una gran bola de nieve que terminan por transformar las cosas. Y tiene que haber condiciones para que esto suceda, y creo que están dadas las condiciones, ¿no? O sea, por un lado están las autodefensas en Michoacán, en Guerrero las policías comunitarias, en Coahuila los profesores, en todo el país la CENTE. Aquí en Guadalajara, bueno, hay movimientos que me parecen desesperados, pero hablan de que se están moviendo los chavos, pues me salto, ¿no? Están el frente en defensa de la energía, por ejemplo. Están organizaciones. Hay que yo desgraciadamente no tengo ya ninguna fe en los partidos políticos y en los organismos institucionalizados, ¿no? Entonces habría que identificar que son los electorales, los partidos, así es. Son los partidos que están haciendo el juego de la bolita, de donde el elector nunca sabe dónde quiere dar. Y utilizando los conceptos de Güeri, ¿no? Que están tratando de utilizar los métodos liberal nacionalistas, ¿no? Liberal democrático nacionalistas, que según Güeri ya fracasaron. O sea, creo yo que precisamente por la falta de un análisis global, general, ha fracasado López Obrador, por ejemplo.
Todos sus análisis son nacionalistas y hablan a partir de México como una nación aislada, igual que los neoliberales. Cuando hablan de México, aunque hablen de globalización, finalmente toman a México como una nación aislada sin tomar en cuenta la explotación de Estados Unidos hacia México, la relación de México con Europa, la relación de México con China. O sea, yo me río a veces de los que se dicen a favor de la globalización, y los neoliberales, me reía en la facultad porque sus análisis eran a partir de la economía de México y no a partir de la economía global. Entonces nosotros tenemos una serie ya de movimientos que hace falta un Lenin, ¿verdad? Hace falta un organizador que venga a poner orden a todas estas expresiones de descontento que se han venido dando en México, y a alguien que venga a darnos o una discusión colectiva que nos dé por fin una idea a seguir todos en común, como por ejemplo dejar de pagar impuestos. Así es. Y bueno, nos siguen comentando los compañeros, ya se dio aquí un interesante debate en el chat. Elena dice: se habla de una tasa mundial de cesantía superior al 13%, es decir, 74 millones de hombres y mujeres. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un reclamo generalizado de la juventud? Güeri le contesta a Elena: se elevará aún más el desempleo, no hay ninguna posibilidad de que el capitalismo lo resuelva. Nos comenta Alma: las autodefensas en Michoacán ya se dejaron legalizar por el gobierno federal. Con respecto a lo que plantea Elena de que qué pasa, por qué no hay un reclamo generalizado de la juventud, por ahí en internet, en Gaceta, ahorita se me escapa el nombre de la publicación, es una publicación a nivel internacional, hay un interesante tema, sí, hay un interesante, dice: ¿te has preguntado por qué no está ahí una revolución masiva? ¿Por qué todo el mundo parece estar dormido? ¿Qué está sucediendo? Y bueno, parece estar todos hipnotizados. Dice: pone de manifiesto un hecho extremadamente preocupante que está sucediendo justo en nuestras narices y que nadie parece percatarse. Es el hecho de que saber la verdad ya no importa. Parece increíble, pero los acontecimientos lo demuestran a diario. La información ya no tiene relevancia. Develar los más oscuros secretos y sacarlos a la luz ya no produce ningún efecto, ninguna respuesta. En la sociedad actual, saber la verdad ya no significa nada. Informar de los hechos que verdaderamente acontecen no tiene ninguna utilidad real. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos han conducido a todos nosotros como individuos a este estado de apatía generalizado? Y la respuesta dice, sucede porque es un acondicionamiento psicológico en el que estamos sometidos todos, y la información se nos da tanta y es tan variada y es tan rápida la información que está llegando a nosotros, que ya no sabemos seleccionarla. Indigesta, sí, ¿no? Exacto. Pero si pensáramos que solamente es así, seríamos idealistas. Claro, y me parece un análisis muy es idealista. Exacto. No, o sea, es que hay toda una estructura económica que nos condiciona. Desde niño, cuando a ti te dan dinero, ya te están condicionando a entender que necesitas dinero. No que necesitas a tus padres, a tu madre, que necesitas mercancías, sino que necesitas dinero, y ya tu concepto de dinero ya se empieza a formar. Y esa estructura de que te pagan salarios, esas estructuras que se van aprobando, como ahora con la reforma hacendaria, van condicionando la mente de la gente. Es decir, si a nosotros nos parece que es un atropello eso de tener que dar recibos de honorarios para poder trabajar, a los jóvenes ya les parece normal, ¿no? O sea, nos vamos acostumbrando. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en términos más profundos, más abstractos? Pues que el capital se está adueñando de la conciencia humana. Pues ya no es el ser humano, ya no es el objeto de esta realidad, ya no es el ser humano, sino es la cosa, el capital. Y el capital se interna en el pensamiento, se interna en el corazón de los seres humanos, porque es la forma en que sobrevive y establece sus relaciones sociales de producción. Además de que, como aparecen las condiciones materiales que generan descontento, la burguesía ya sabe que va a haber de alguna manera alguna manifestación social de rechazo a estas medidas, y prepara
movimientos con dirigencias que van a servir de continencia, ¿no? Como ese crisol que va a contener además se han adueñado de las universidades. Ya lo estamos viendo, por aquí nos están mencionando probablemente el movimiento juvenil, ¿no? En el 2006, que de alguna manera pues contuvo el descontento en ciertos límites que todavía el y no me vayas a hablar, porque desde 1988 han venido conteniendo el movimiento. En 1988 había una gran inclinación hacia la izquierda, y estaba el ejército estaba participando, y participaba la policía, participaban los agentes de tránsito apoyando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, y estaba, y además era el 88, antes del 89 de la caída del muro de Berlín, y sin embargo Cuauhtémoc Cárdenas negoció, y nos han venido pastoreando y poniéndonos diferentes líderes, ¿verdad?, mientras esto se sigue derechizando. Y cayendo a pedazos. ¿Ibas a comentar algo, Mario? Sí, bueno, y sumado a esto, la idiosincrasia del pueblo mexicano, ¿no? Que con esa característica solipsista de pensar que cerrando los ojos nada existe, y de pronto que no nos atrevemos a abrir los ojos porque tememos a darnos cuenta de la realidad y sufrimos más. Muchas veces cuando hablamos así con compañeros de trabajo o con ciudadanos X, y hablamos este tipo de cosas, prefieren dar una vuelta y retirarse para no darse cuenta realmente de lo que está sucediendo. Pues mira, yo precisamente acabo de tener una plática con un pariente, ¿no? Y él decía, pero José Luis, y también me lo ha dicho mi hijo, ¿para qué participas en marchas? ¿Para qué participas en movilizaciones? ¿Para qué protestas? Vive la vida. Búscate una chambita ahí y ponte a trabajar, y olvídate de lo demás. Y yo le decía, bueno, pero es que a ti te van a quitar. Bueno, a mí todavía no me lo quitan. Y bueno, revisando la historia, se da uno cuenta que los mexicanos se levantaron con Porfirio Díaz cuando estaban ya en harapos, cuando eran vejados, golpeados, humillados, cuando de veras ya no tenían ninguna dignidad, y quizá estemos esperando, quizá tengamos que esperar a que eso suceda. Entonces no hemos aprendido de la historia. Quizá tengamos que esperar a que eso suceda, no, yo creo para que no. Para que la gente se levante. Desgraciadamente es lo que yo estoy viendo, porque hay mucha gente que piensa igual. Y ahí está la intención pues educativa en nuestro país de olvidar nuestra historia, de deformarla, porque pueblo que tiende a olvidar su historia tiende también a repetirla. Entonces ahí está el objeto. La gente de hoy no sabe qué pasó en las primeras décadas del siglo pasado. Oye, por eso no está pues esforzándose por conservar lo poco que se logró con la revolución, que fue significativo, que fue sangre, pero que había que avanzarle más todavía. Pero mira, poco a poco se están gestando las inconformidades en tantos sectores. Se está percibiendo cada vez más cómo este último tramo del sistema en nuestro país, a partir más o menos del 88, con el arribo del principal promotor del neoliberalismo, que no es casualidad que en las últimas elecciones decía que habría que hacerle una cirugía para quitarle la sonrisa de tan contento que estaba con que hubieran logrado posicionar en la presidencia a uno de sus entrenados, de sus ahijados, ¿verdad? Pero precisamente porque continúa desde aquel entonces para acá el mismo modelo, exactamente. El grupo Atlacomulco tiene el poder desde hace mucho tiempo. Pero cada vez más es perceptible que ya no hay esperanza, que seguimos, cambia un partido, cambia el otro, y la línea ha sido entregar el país, ha sido más allá, empobrecer a la población, ha sido no tan solo engañarla, sino humillar a la población ya. Fíjate, hay un personaje que a veces pasa desapercibido, pero es más presidente que el presidente, y se llama José Ángel Gurría. Ahí sí. José Ángel Gurría, después de formar parte del gobierno mexicano allá con Salinas de Gortari, ¿verdad? Sí. Se fue a la OCDE y desde entonces está en la OCDE. ¿Y quién determina las políticas económicas, las políticas educativas, las políticas en México? La OCDE. ¿Y quién es el presidente de la OCDE en este momento? José Ángel Gurría. Ahí está más claro que nada, ¿verdad? Dice, Peña Nieto destaca sus reformas en Davos, pero la inseguridad gana foro. Pues sí, se le volteó el asunto ahí.
Sin embargo, bueno, esto de la inseguridad y la violencia, por ejemplo, en Michoacán, también tiene que ver con una estrategia política, tal vez, muy probablemente, influida por Naranjo, aquel policía colombiano que vino a asesorar al presidente Peña Nieto y que de alguna manera colombianizó la vida aquí en México. Al menos Michoacán, por la parte lo más claro, ¿no? Yo creo que, bueno, eso es lo que yo pienso, el radioescucha puede tener su propia opinión, que ante toda esta ola de violencia, probablemente inducida, están llevando a que la población de alguna manera se preocupe primero por salvar su vida antes que revisar que de fondo está el modelo económico que se nos está imponiendo, ¿verdad? Mira, yo creo que es un arma de doble filo esto de las autodefensas porque México no es Colombia. Y si bien es cierto, allá en Colombia los hacendados contrataban soldados, contrataban paramilitares de otros lados, y aquí son gente del mismo pueblo, ¿verdad? Que efectivamente no puedes pedirles que tengan una conciencia de clase, pues están defendiendo su pueblo y tarde o temprano van a tener contradicciones. Aquí lo importante para mí es que los pueblos finalmente tomaron la decisión, una decisión drástica, y bueno, veremos a dónde lleva este proceso. A institucionalizarse. Bueno, pero de todos modos tomaron las armas, ¿y tú crees que las entregaron? Pues las van a tener que entregar, porque esa es una parte del acuerdo. Ya veremos. O sea, yo lo que creo es que ahí mucha gente ya se empoderó ya tiene armas y no va a ser tan fácil que las entregue. Y menos si no le resuelven los problemas. Pues si no se dieron cuenta que el enemigo que están teniendo enfrente, llamado narco o llamado gobierno, es el mismo, pues ya ahí demuestra que no creo que vaya a haber buena solución al respecto. Sí, Mario. Oye, pero en su participación de Enrique de Peña Nieto en Davos, Suiza, precisamente va y presenta y presume todas las reformas estructurales que se han venido llevando a cabo en los últimos meses en nuestro país, y en ese lugar pues se le cuestiona acerca, oye, está bien, nos presenta las reformas estructurales, ¿a quién fue a mostrárselas? Pues sí, a los dueños del mundo, sí. Se las presenta y aún así lo cuestionan y le dicen, oye, pero el tema de la inseguridad en México, ¿qué pasa? Y algunos pudiéramos equivocarnos y decir, órale, están viendo qué rollo con la inseguridad. Qué buena pero, ¿qué estás haciendo con la inseguridad? Y estamos hablando que con la criminalización. Perfecto. De las protestas, por ejemplo, estarán muy preocupados por aquellos lugares para saber qué onda con el asunto de la seguridad. O sea, ¿qué vas a hacer con la policía, por ejemplo, para poder enfrentar toda la inconformidad que se dé de los trabajadores que ahora con esta reforma resultamos golpeados, vamos a salir a las calles? Esa es la verdadera preocupación en el tema de la inseguridad. De Estados Unidos, de que te puede prestar al ejército para tratar de detener a las... ¿no? Nos quedan solamente 3 minutos y bueno, por ahí también teníamos pendiente hablar concretamente de la labor que estaba, aunque ya se mencionó de la red Izaki, es importante resaltarlo. Los compañeros que quieran enterarse, entren al Facebook, por favor, para que puedan inscribir y llenar ese documento. Son momentos concretos y efectivamente esta discusión que estamos dando a nivel de análisis tanto nacional como internacional es sumamente importante para entender eso que ahorita vamos a empezar a vivir muchos profesores, el descuento en nuestro salario, eso que ya están viviendo muchos trabajadores, el descuento por su salario, por impuestos, imposiciones, la vejación que se está dando con nuestros derechos laborales. Entonces, todo eso tiene un trasfondo y tiene un origen, no hay que perderlo de vista, nada es creado de la nada, todo está conforme a ciertos intereses. Tiene una historia. Y bueno, les invito a los compañeros, amigos que están escuchándonos, que vean el chat, ahí hay ya una serie de discusión interesante entre varios compañeros, para que puedan leerlo con calma, porque son muchas las participaciones, y aquí ya se nos está acabando el tiempo. Yo quería tomar unos minutos solamente para informar del asunto muy personal. Por ahí parece ser que se abrió ya una vía probable de negociación para la reinstalación de su servidor en colegio de bachilleres, pero no hay nada seguro. A todos mis amigos, compañeros que me han estado llamando para felicitarme porque creen que ya estoy reinstalado, eso no es cierto, todavía no hay nada.
Apenas hay un par de hojas firmadas por un grupo de la Asamblea Magisterial y un grupo del Sindicato de Colegio de Bachilleres con la Secretaría de Educación, y no es nada concreto todavía. Vamos a ver qué sucede, cómo avanzan esas negociaciones. Yo no he estado en esas mesas, a mí no se me ha informado de cómo va esos acuerdos, pero bueno, si se llega a algo en concreto, espero tener la información y el próximo martes comentarlo. Y bueno, nos queda menos de un minuto, por si se quieren despedir con algo, unos segundos. No, buenas noches a todas, a todos. Ernesto. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y gracias por sus comentarios en el chat. Mario. Sí, pues muchas... Hoy vengo muy trabado y disculpen, es que traigo una cirugía ahorita en mi boca que no me permite hablar muy bien, pero les pido a todos pues que estén en contacto con nosotros, que nos llamen, que nos escriban y que en conjunto podamos dar una opinión acerca de los acontecimientos que surgen. Bien, muchas gracias, adiós a todos, mucha suerte. Mentes libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. radiomorir.com